cumplen 500 años de la primera circunnavegación de la Tierra y esto ha sido motivo para que en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza haya una exposición magnífica en torno a atlas y códices iluminados que cambiaron el mundo. Nosotros lo que queremos hacer es acercarnos a la historia de uno de esos atlas. Imaginad, por ejemplo, pues que un monarca, pongamos que Manuel I de Portugal, decide encargar ese atlas para convencer a otro monarca, en este caso Carlos I de España, de la inviabilidad de cierto proyecto, el de Magallanes, y así evitar que el viaje pues tuviera bandera española. Claro, esto es ya el poder de la contrainformación. De esto precisamente, de ese atlas, va a hablar esta tarde a las 7:30 en el aula magna del edificio Paraninfo nuestro siguiente invitado. Él es Pablo Emilio Pérez Mallaína y es catedrático de Historia de América de la Universidad de Sevilla. Pablo Emilio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Madre mía, cómo se las gastaban ya los reyes encargando atlas para jugar al despiste. Sí, era lo que se podía llamar disuasión cartográfica. Intentar que el contrario pues se desanimara antes ni siquiera de salir de emprender el viaje, ¿no? Hombre, si uno mira el mapamundi central de ese atlas, es imposible llegar navegando a las Indias Orientales porque el Atlántico y el Índico formaban como un Mediterráneo. Según ese mapa, estaban rodeados de tierra. El continente americano llegaba muy hacia el sur, enlazaba con una especie de Antártida y después continuaba esa tierra hasta llegar a la India prácticamente, o a las Molucas. Con lo cual, el Índico, el Atlántico eran un Mediterráneo, estaban rodeados de tierras. Y entonces no se podía llegar, desde luego, nada más que por la ruta portuguesa, navegando, es decir, bordeando África y llegando. Y hacerlo navegando por el Pacífico quedaría al otro lado, pues era imposible, porque se encontrarían tierras por todas partes, ¿no? Y eso ha sido interpretado efectivamente con que don Manuel de Portugal pues quería evitar el viaje. La verdad es que también se cuenta que incluso quisieron matar a Magallanes. El padre Las Casas, el que defendía a los indios, era también un cronista, y cuenta en su historia de las Indias que Magallanes tenía que estar siempre a sombra de tejado, es decir, dentro de casas, porque si no lo podían matar, y que lo acompañaban a su casa de noche, ante el temor de que lo asesinasen, ¿no? Sí, las especias es que valían mucho dinero, es que era un negocio muy lucrativo, es que las especias valían 7.000 veces más en Europa que en las Molucas, 7.000 veces más. 7.000 veces, madre mía. 7.000% de incremento. Claro, esas ganancias, aunque no eran, bueno, había que descontar el gasto de los viajes y todo lo demás, ¿no? Pero claro, daba ganancia y por esa ganancia, por ese lucro, los países europeos mataban. Claro, es que estamos hablando de una época en la que la navegación y el poder acceder, ¿no?, a los territorios de ultramar era lo que te daba el señorío del mundo realmente. Sí, siempre el que ha dominado el mar ha dominado el mundo, porque hay que tener en cuenta que a este planeta que llamamos Tierra debíamos de llamarle mar, ya que 3/4 partes son de agua. Entonces, claro, hoy en día los norteamericanos, que son los dominadores militares del mundo, lo que tienen son una flota de, no sé si 12 o 14 portaaviones y tal. El que domina el mar domina el mundo, ¿no? Así que, y eso era entonces y sigue siendo hoy. Claro, un atlas muy especial con una historia muy especial detrás, casi argumento de una película, por decirlo de alguna manera. Podría ser hacerse una buena película, sí. Y además los que redactaron este mapa, los que lo realizaron, los hermanos Reinel, por ejemplo, también al principio estuvieron en Sevilla con Magallanes, pero ellos fueron convencidos para que se volvieran a Portugal y hacer este mapa, ¿no? Así que había toda una política no solo de sigilo, de guardar los secretos, sino también de evitar que los especialistas, tanto en cartografía como en navegación, pues abandonasen su patria y se pusieran al mejor postor, ¿no? Bueno, que es lo que hizo Colón y lo que hizo también Magallanes. ¿Y ellos, esos hermanos Reinel que usted decía ahora, eran conscientes de que estaban haciendo, permítame la expresión, sea dicha entre comillas, ¿no?, un mapa fake news, por decirlo de alguna manera? Bueno, parece ser que el que hizo realmente el mapa central se llamaba Lopo Omen, que era un cartógrafo oficial, porque el Atlas consta de un mapamundi, digamos, resumen, un planiferio,
y después, pues distintas partes del mundo son después analizadas en separado, ¿no? Y en él participaron tanto este cartógrafo Lopo Omen como los hermanos, padre e hijo, que eran los Reiner eran padre e hijo. Entonces, yo creo que por lo menos Lopo Omen, que fue el que construyó el mapa central, donde el Índico y el Atlántico estaban rodeados de tierra por todas partes, yo creo que sí era consciente, porque además era cartógrafo oficial del rey de Portugal, ¿no? Entonces, desde luego, esa es la visión que tenían los portugueses, pero por cierto, era la visión que también tenían los romanos. Los romanos, es decir, Ptolomeo, el gran cartógrafo de la época clásica, también pintaba el mundo parecido como lo pintaron los portugueses. También el océano Índico era un mar cerrado. Claro, como los romanos vivían en un Mediterráneo, pensaban que todo era Mediterráneo y que los océanos también estaban rodeados de tierras, ¿no? Es una cosa complicada. Claro, todo esto viene al hilo, ¿no?, de ese quinto centenario de la circunnavegación de la Tierra, que fue una auténtica epopeya, porque de toda la gente que salió, de todos los navíos que salieron, muy poquitos llegaron a sobrevivir. Sí, el viaje más largo se puede denominar, ¿no? Sí, la verdad es que salieron, aunque las cifras varían, salieron unos 250 hombres, más o menos. Por cierto, uno era aragonés. ¿Qué me dice? Sí. Blas de Almunia era un grumete, que era aragonés, y murió intentando, una de las naves que intentó regresar por el Pacífico, murió posiblemente de escorbuto. Pero bueno, de esos 250 hombres que yo le hablaba, incluyendo este grumete aragonés, pues volvieron, 50 desertaron. Así que quitemos a 50 que se volvieron, cuando estaban en el estrecho de Magallanes, se volvieron con uno de los barcos, con el San Antonio, y ahí hay que quitar 50. De los otros 200 que quedan entonces, pues regresaron unos 30 y tantos, porque 18 regresaron con la Victoria y el Cano, 18, pero a 12 o 13 que habían cogido, los portugueses los cogieron presos en las islas de Cabo Verde, de esos 13. Uno se quedó en Cabo Verde, pero 12 regresaron también a España. Y después de la nao Trinidad, que es en la que iba este grumete aragonés, regresaron a España 4 o algo así. Sumándolos todos, pues son unos 30 y tantas personas las que regresaron de las 200, digamos que sin contar los 50 que no desertaron, un porcentaje bajísimo. Se decía entonces, había un dicho que decía que la mar es mina donde muchos se hacen ricos, pero donde infinitos más yacen enterrados. Este es un refrán del siglo XVI, ¿no? Algunos se hacen ricos, sí, pero infinitos más yacen enterrados, sí, buscando la gloria, encontraban la muerte. Pablo Emilio, fíjese que me da a mí mucha lástima lo que voy a decir, pero si esta historia, en vez de ser la nuestra, la de los europeos, en este caso españoles y portugueses, hubiese sido la de los americanos, ya tendríamos una gran superproducción de Hollywood. Seguro. Donde nos contarían todo esto. Seguro. Es que en España nunca se ha hecho propaganda, ¿no? Propaganda de los hechos. Es muy importante hacer la verdad. En fin, no estoy hablando desde el punto de vista de religioso, ¿no? La verdad no existe, la verdad se construye, ¿no? Se decía que cuando a Felipe II, el rey, le decían, están haciendo, majestad, los holandeses, están haciendo propaganda, están creando la leyenda negra, por decirlo de alguna manera. El rey se ponía muy serio y decía, la verdad se impondrá por sí misma. La verdad es que eso que decía Felipe II no es cierto. La verdad no se impone por sí misma. La verdad hay que construirla. Y si se quiere hacer una gesta, por ejemplo, de la conquista del oeste, como los norteamericanos, pues hay que coger un John Ford y hacer muchas películas de cine. Al fin y al cabo, el cine es una industria. Y hacer propaganda. Y los anglosajones en general han sido maestros de la propaganda. Y sin embargo, los españoles no. La verdad es que no hemos sido maestros de la propaganda. Bueno, pues daremos a conocer toda esa historia, ¿eh? En este caso, yo ya me incluyo, pero porque le estaba escuchando con muchísima pasión. Será esta tarde a las 7:30 en el Aula Magna, en el edificio Paraninfo. Será un placer tenerles allí. Ahí estará dando esa conferencia Pablo Emilio Pérez Mallaína, catedrático de Historia de América de la Universidad de Sevilla, al que le doy las gracias de verdad por haber estado esta tarde con nosotros. Un abrazo muy fuerte. No faltaba más, igualmente.